Bendiciones para todos. Hoy en una enseñanza doctrinal que transmitimos a través de este canal de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Y el tema que hemos empezado a abordar es referente o tocante mejor al área financiera. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y habíamos comenzado con una introducción que, bueno, está fuera de esta grabación, pero voy a tratar de dar este fundamento. Decíamos que Dios, que ha establecido su reino, en Él ha establecido normas y leyes espirituales que lo rigen. Quien está bajo la soberanía, bajo el señorío de Dios, es decir, está en el reino de Dios, debe evidentemente que sujetarse a esos principios, leyes, normas que Dios ha establecido. De esta manera entonces nos consideramos dentro del reino de Dios. Una persona no se considera dentro del reino de Dios simplemente porque sacó la banderita, el pabellón que le represente, decir yo soy del cielo o ciudadano del cielo. Realmente esta ciudadanía de alguna manera se obtiene con la salvación que Dios nos da, pero para permanecer en esa salvación debemos mantenernos en su palabra como el Señor Jesús lo dijo. De esta forma vamos a entender que cada principio espiritual que Dios nos da en el tema financiero no solamente tiene el propósito de darnos la provisión divina a través del método establecido por Dios, sino que al mismo tiempo esos principios, además, valga la redundancia, de traer a nuestras manos la prosperidad de Dios, tiene como fin, como propósito, transformar nuestro corazón. Este es un tema bastante sensible a nivel personal. Cada quien tiene sus propias acepciones referente al manejo de las finanzas, y muchas personas creen que existe una dualidad, que lo material nada tiene que ver con lo espiritual, y piensan que Dios está ajeno a esto, pero por el contrario, como es un tema muy sensible. De hecho, inclusive en la primera enseñanza hablamos de Lucas, el pasaje de Lucas, que ahí aparece la cita, en donde el Señor Jesús nos dice, no se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá uno y se amará al otro, y no se puede servir a Dios y a las riquezas. Es tan sensible este tema que algunas personas se entregan a la idolatría o al servicio de las riquezas, dejando a Dios. De hecho, también la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 6, después del verso 7, 8, 9 en adelante, dice que los que aman las riquezas van a caer en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Como una persona puede perderse y puede alejarse de su sincera fidelidad a Dios por no saber manejar el tema financiero, es necesario entonces que aprenda el creyente cuáles son los principios financieros que reglan la vida espiritual, financieramente hablando. ¿Para qué? Como le dije, no solamente se trata de tomar la provisión que Dios nos la da, sino formar el corazón que hasta aquí, antes de conocer a Dios, está habituado a la idolatría, al dinero, o también hacia la avaricia. Vamos a comenzar con la lectura de un pasaje bastante conocido. Se encuentra en Malaquías capítulo 1. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Dios empieza a hablar al pueblo en el Antiguo Testamento en referencia a las ofrendas que se le presentan al Señor. Y en referencia a esto, Dios dice en el Salmo 50, que también vimos en la introducción de este mensaje, que Dios no tiene necesidad de absolutamente nada, porque Él es el dueño de todo. De hecho, en ese pasaje dice, y si tuviera hambre te lo pediría a ti. O sea, yo no estoy pidiéndole a ustedes absolutamente nada. Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Dios no está pidiendo ni nuestros animales, ni nuestro dinero, ni nada. Entonces, si Él no necesita nada, ¿por qué lo pide? Esto es un acto de adoración. Las ofrendas en el Antiguo Testamento, los animales que se presentaban, todo tipo de ofrenda, es un acto de adoración y representa un servicio a Dios. Porque Dios no necesita nada, pero lo pide porque es un acto de adoración. En el Nuevo Testamento no estamos exentos de los actos de adoración, pero la manera como se ofrenda ha cambiado un poco. Entonces, vamos a mirar un poquito en el contexto cómo Dios habla al pueblo, porque no tenían la actitud de verdaderos adoradores, de verdaderos dadores. Versículo 1. Profecía, palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías, el profeta.
Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos amaste? Mire cómo comienza un tema que netamente está ligado con la ofrenda, y Dios empieza diciendo, yo los he amado. Es decir, todo lo que yo estoy haciendo es para su bien, para su bienestar y su bien ser. No era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor, sin embargo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré. ¿El diablo? ¿Quién? Dios. Ellos se edificarán y yo destruiré. ¿Quién? ¿El diablo? Dígalo fuerte, ¿quién? Dios. Ojo con el detalle. En el versículo 4 dice que ellos, el pueblo de Dios dice, hemos empobrecido. Pero en su actitud de positivismo, ellos dicen, no importa. Lo que se perdió, vamos a seguir construyendo, vamos para adelante y vamos a hacer más de lo que teníamos. Y Dios dice, están empeñados en eso. Les voy a demostrar que todo lo que ustedes sigan buscando para bien, yo se lo voy a convertir en mal. ¿Y por qué? ¿Por qué acaso Dios se les convierte en el obstáculo? ¿Acaso Dios no quería el bien? ¿Acaso Dios no les está diciendo las primeras palabras, yo los amo? Es que ellos estaban buscando el camino de su prosperidad por la senda equivocada, lejos de la honra a Dios. Se puede encontrar prosperidad por dos vías. Dos vías. Hay dos caminos y cada camino tiene muchas vertientes, muchísimas. No necesariamente una persona puede conseguir prosperidad si está con Dios. No necesariamente. Hay gente que consigue prosperidad inclusive dándole la espalda a Dios. Significa entonces que la prosperidad no es el fin último. Porque por eso mismo el Señor Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? O sea, puede encontrar toda la prosperidad de ganar el mundo, pero dice, ¿de qué le sirve si perdió su alma? No es el fin último. Pero nos dice que se puede encontrar prosperidad y perder el alma. Se puede encontrar prosperidad dándole la espalda a Dios. Y el problema más serio es que la gente que encuentra prosperidad dándole la espalda a Dios pensamos que está en el mundo, que son los traquetos, que son los matones, que son los viciosos. El problema más serio es que hay gente que está en iglesias y encuentra prosperidad dándole la espalda a Dios. ¿Qué significa dándole la espalda a Dios si está en una iglesia? Eso significa que no está honrando a Dios de la manera debida. Aquí estamos hablando de un pueblo, que es el pueblo de Dios, que se presentaba delante del altar de Dios y Dios dice, me lo va a poner en contra. No están hablando de los traquetos, no están hablando de la gente mala, no están hablando de los sicarios, no están hablando de los guerrilleros, no están hablando de los narcotraficantes, está hablando del pueblo, ¿me entiendes? Dígale que está a su lado. ¿Captas, capullo? Ellos se edificarán y yo destruiré. Lo llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y dirán, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Qué tremendo que Dios deja esta consigna. Todo el mundo lo verá y todo el mundo va a reconocer que Dios es Dios. ¡Wow! Uno esperaría que la gente reconociera que Dios es Dios cuando vea la gloria de Dios sobre el pueblo. Pero inclusive la gente reconoce que Dios es Dios cuando ve inclusive la miseria en el pueblo. Porque la gente dirá, wow, ese es un Dios celoso. Dios no es un Dios alcahueta. Mucho gusto, señor Hígado. Dios no es un Dios alcahueta. Es un Padre bueno. Y comienza diciendo siempre, yo les he amado. Les he amado. En Hebreos capítulo 12, no pierda por favor el pasaje que estamos mencionando de Malaquías. En Hebreos, en el Nuevo Testamento evidentemente, en el capítulo 12, hablando del amor del Padre, dice de la manera siguiente, versículo, leámoslo desde el 5, Hebreos capítulo 12, versículo 5, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que odia disciplina. ¿Amén? ¿Al que qué? Al que ama ¿qué? Disciplina. O sea que una de las demostraciones del amor de Dios es la disciplina.
¿Qué significa disciplina? Corrección, corrección. Disciplina no significa varita solamente, significa corrección, a veces a través de la varita. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí se está hablando de varita. Si dice azota a todo aquel que recibe por hijo, significa que todos los que reciben por hijo necesitan a veces azote. ¿Sabe por qué? En Proverbios dice que la vara está para la espalda del necio. Todo aquel que Dios recibe como hijo significa que viene con una necedad que carga. Necedad. Todos nosotros. Todos. Por eso Dios usa de la varita. ¿Y qué es la varita? Situaciones difíciles, pérdidas, robos, 1000 cosas que ninguno de nosotros quisiéramos encontrar porque estamos en el camino de Dios. Pero a veces tenemos una perspectiva tan reducida que no nos percatamos que dentro de la pérdida se esconde algo mayor. Nos ponemos a lamentar la pérdida en vez de reconocer la ganancia. Dios azota a todo aquel que toma por hijo. El azote tal vez sea una pérdida, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es la ganancia? Ser un hijo. Y si hijo heredero, dice la Biblia, coheredero. El punto es que porque estamos muy habituados a la necedad, no sabemos distinguir y lo único que hacemos es protestar contra Dios cuando vienen las pérdidas. Pero ¿por qué nos percatamos que a través de ese azote lo que el Señor está haciendo es formar el corazón? Por eso le digo, no solamente se trata de recibir las bendiciones, sino de formar el corazón para poder estar acorde con esas bendiciones que vienen. Entonces, en vez de estar lamentando las pérdidas, le damos gracias a Dios por todas las ganancias que tenemos, que son formación. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos. Significa que el que es hijo no se revela en la disciplina. Hay gente que le va en algún momento, pongámoslo en estas palabras, mal. Y no es que le vaya mal, lo quise decir, vamos a ponerlo en estas palabras. Tiene una dificultad, tiene un tropiezo, tiene una prueba, tiene un obstáculo, pero dice que el hijo soporta la disciplina. Un hijo se distingue no porque se rebeliza en la disciplina y dice yo no vuelvo más a iglesia. Ahora no le oro, ahora no me congrego, ahora sí mucho menos que doy una ofrenda. Lo he sabido, no recuerdo si a mí me pasó, estoy tratando de recordar, estoy nublado allí. Una vez tenía una cantidad para honrar a Dios en la iglesia y se me perdió. La boté. Bueno, no me acuerdo si fui yo o algo me lo contaron, lo tengo como oído, lo que sea. Pero esa persona X se le perdió. Y cuando esa persona va a preguntar si tiene que responder por eso, porque se le perdió, y le dicen, pues claro, porque... O sea, si usted lo que llevaba es el dinero del arriendo y usted va y le dice al señor del arriendo, se me perdió. Ah, bueno, tranquilo, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se siente? La mamá le dijo al niño, papá, vaya para la iglesia y aquí está una monedita de 1000 para su loncherita, para que coma alguito allá en la tienda de la iglesia y 1000 para la ofrenda del Señor. Y el niño se fue en el camino cantando, jugando con las 2 monedas, haciendo acrobacias y de repente una se cayó, empezó a rodar y se cayó en la alcantarilla. El niño, al percatarse que no la podía recoger, dijo, ¡ay, se cayó la monedita del Señor! No. El punto es que a veces nosotros somos así. La conveniencia para nosotros. Pero nos olvidamos que realmente, ¿quién puso el mayor sacrificio? Pensemos en la cruz. Lo que conviene para nosotros. Pero Él fue el que fue a la cruz. ¿Ok? Si soportan la disciplina, verso 7, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si les deja sin disciplina, del cual todos, diga conmigo, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardo es un hijo ilegítimo. Alguien que trata de suplantar la identidad correcta.
Y la Biblia dice que el que no acepta la disciplina o no la soporta, sino que le hace el quite, es un bastardo, no es un hijo legítimo. ¿Sabe por qué no es un hijo legítimo? Porque no es un carro el que se mete a un garaje, no es un hijo de Dios el que va a una iglesia, es el que es transformado para ser como tal. Y los principios espirituales, financieramente hablando, tienen el propósito de formarte como un hijo, para que formado como hijo puedas disfrutar de la herencia de los hijos. Gracias, mamá. Por eso siempre le invito a mi mamá, la única que dice amén. Bueno, volviendo a Malaquías, por favor, capítulo 1, en el versículo 6. Versículo 6 dice, el hijo honra al padre. Ojo con el detalle. Recuerde que estamos hablando de un tema financiero, todo el contexto. De hecho, todo el contexto de Malaquías 1, 2 y 3 es financiero. Y mire la expresión que utiliza Dios. El hijo honra al padre. Hay quienes creen que los hijos no tenemos sino derechos para recibir y no tenemos deberes. Yo recuerdo que en mi casa me ponían deberes. Hay que arreglar la cama, hay que asear la habitación, hay que lavar los baños. Cuando teníamos perro hay que lavar el perro. Y todas las ocupaciones que teníamos como hijos, responder en el colegio, etcétera, etcétera. El principio de honra está relacionado con la relación que yo tengo con mi padre. Es decir, si me comporto como hijo, es natural que lo honre. ¿Qué significa honrarlo? Significa reconocerlo. Significa darle el lugar que le corresponde y yo tomar el que me corresponde. ¿Ok? Si yo soy padre, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, aquí hay dos puntos importantes. Nosotros somos hijos y también siervos. Respecto a este tema, y es un poco dispendioso tocarlo por cuestión del tiempo y la profundidad, algunos dicen que nosotros no somos siervos, solamente somos hijos. Ok, gracias. El hecho es que la Biblia nos describe como hijos, pero también como siervos, como siervos de Dios. El primer título, hijos, nos da una dignidad. El segundo, siervos, nos concede un oficio que no debemos olvidar. Es el honor de servir a Dios. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? En pocas palabras, lo que Dios está diciendo aquí es, ¿dónde están mis hijos? Yo soy padre, pero ¿dónde están los hijos? Ustedes se proclaman hijos. Hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y le reclamamos a Dios todas las bendiciones de hijo. Y Dios nos está reclamando a nosotros el carácter de hijos. Nosotros le reclamamos a Dios todas las bendiciones de los hijos porque nos creemos con derecho a ellas y Dios nos está reclamando el carácter de hijo para que así entonces nos pueda conceder lo que es para los hijos. ¿Me hago entender? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Este es un aspecto que nos ayuda a reconocernos como siervos. El siervo es el único que reconoce a Dios como Señor. Sí, somos hijos y Él es nuestro Padre, pero Él también es Señor, por tanto somos siervos. ¿Sabe qué significa siervo? Servidor, que está a disposición, a servicio. Esa expresión tan corriente que a veces escuchamos, ¿en qué puedo servirle? A la orden. Son expresiones que a veces como que perdieron el sentido porque son mero formalismo. Entonces tenemos en la mente grabado que eso es puro formalismo. Orden para servir. Es puro formalismo porque cuando uno quiere realmente que lo sirvan, tal vez no lo sirven como deberían. ¿Me puede atender, por favor? Sí, ya le tomo el pedido. ¿Me puede ayudar a limpiar la mesa? Ahorita. ¿No que estaba para servirme? Listo, se me regó la gasa, o sea, ¿me puede colaborar para ayudarme a limpiar? No que estaba para servirme. Entonces en nuestro inconsciente, servicio es una palabra más por allí, simplemente para aplicar dentro de una frase de cortesía que no significa nada. Pero aquí sí.
Señor es una expresión que nos obliga a mostrarnos como siervos. Si no, Él no es Señor. Si yo no soy siervo, Él no es mi Señor. Y financieramente hablando, si Dios no es mi Señor, según Lucas, ahí está la cita, ¿quién es mi Señor? Si no le sirvo a Dios, sino que le sirvo al dinero, ¿quién es mi Señor? Por eso en la anterior enseñanza vimos, no se puede servir a dos señores, porque quien tiene a alguien por Señor, le sirve. Y Dios está diciendo, la honra que ustedes me dan como hijos es su servicio como siervos. Versículo 6, parte C. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que menosprecian mi nombre, y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Menospreciar el nombre del Señor no es utilizar el título que le han puesto los hombres de Jehová, Jehová, Yahvé, o como le quieran llamar, porque ahora ya hay una moda, ¿no? Ya la nueva revelación es Jehová, no es Yahvé, no es Jehová, sino Jehová, ¿no? Entonces esta es la última revelación, y que si usted no utiliza ese nombre, mejor dicho, usted está fuera del reino. Invenciones humanas. Yo sé que esto suena durito para algunas personas, que está como tan de moda eso. No, realmente son... Hoy por hoy hay algunos descubrimientos que ni siquiera son tan modernos, en que ha resultado supuestamente el revelado del nombre del Altísimo, y que es Jehová, ¿no? Pero si miramos con detalle, realmente no es ese, porque por ahí hay un hermanito muy querido, muy amado, muy intelectual, es una eminencia intelectual, judío de nacimiento, que se convirtió al Señor, y él dice que encontró unos textos antiguos que estuvieron ocultos durante muchísimo tiempo en el Vaticano, y que salió una revelación y donde allí aparece el nombre, pero deja muchas cosas, no es el tema, en algún otro momento lo tocaremos.